Un 10 de noviembre se modificó la historia de la localidad de Villa de Pecuén para el propio espacio geográfico y para sus habitantes, y cambió el modo, supongo, de visita Sí, turística claro. a ese lugar tan concurrido en el siglo pasado. Esa Villa de Pecuén que tenía esas aguas que eran curativas, ¿no? Que se las comparaba con las aguas del Mar Muerto. Vamos a saludar a Gastón Partarrieu, que es director del Museo de Pecuén. Gastón, gracias por atender a Canal 7. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto y muchas gracias por dejarme participar. ¿Cuál es su primera reflexión a 40 años de lo que ocurrió allí en la villa? Eh, es mucho tiempo y poco tiempo, mucho tiempo cronológico y poco tiempo para asimilar todo lo que ha pasado y sobre todo lo que ha sufrido la gente. Ayer Claro. justamente se hizo una presentación de un libro de testimonios y está todo a flor de piel y pasaron 40 años, que es una generación o dos generaciones, pero está todo muy a flor de piel y se reviven momentos de ese día y la gente recuerda minuto a minuto, más allá que algunos no volvieron nunca más o no quieren volver. Así que son sensaciones encontradas. Para nosotros 40 años es mucho, pero para la gente que vivió la tragedia y tuvo que abandonar su lugar, su espacio, no es mucho tiempo. Gastón, ¿cómo actuó el Estado en esa mañana? ¿Los propios vecinos empezaron a autoevacuarse? ¿Qué nos puede contar de ese día? La situación era bastante compleja porque la laguna estaba muy crecida, ya algunos sectores, sobre todo la gente que veía más allá del propio corazón, sabía que el pueblo podía inundarse y solamente bastaba alguna lluvia y bueno, fue lo que pasó entre septiembre y octubre del 85, el pueblo estaba protegido por una muralla que se alteaba constantemente, estaba, diríamos, el pelo del terraplén donde la gente transitaba, estaba a 4 metros arriba del piso, con lo cual se veían los techos, y de un lado el pueblo protegido, del lado del agua. Claro. Así que era muy difícil y bueno, estas tragedias siempre ocurren en horarios complicados y bueno, pasó en una madrugada después de una sudestada de varios días que ya no se pudo controlar el avance, había lugares que ya se habían inundado por filtraciones y bueno, inmediatamente bueno, llegaron bomberos, autoridades y la gente empezó a autoevacuarse y la gente de Caroé dio una mano enorme y bueno, durante una semana se evacuó lo que se pudo, el agua subía a 1 centímetro, 1 centímetro por hora, con lo cual cuando volvías al otro día ya no podías hacerlo, o sea, fueron momentos para aquellos que lo vivieron, yo no lo viví, pero fueron terribles y bueno, ayer, como te decía, están latentes, porque donde surge el tema es imposible no quebrarse ante lo que pasó. Un poco la naturaleza y otro poco la falta de obras, ¿no? Y había condicionamientos, Epecuene es una cuenca endorreica, la laguna, es la última laguna de un sistema de lagunas encadenadas, Claro. Epecuén fue construido a orilla misma, la laguna, quizá en algún momento fue laguna, es muy probable, y después, bueno, la cuestión climática que hizo que lloviera muchísimo más de lo imaginado, entonces, bueno, un cóctel explosivo, sumado a que las obras que se habían hecho, que eran pocas para entonces, eran básicamente para lo contrario, para que la laguna no se seque, Claro. porque al ser una salina las lagunas se secan y así funcionan, diríamos, naturalmente. Entonces las obras estaban pensadas para traer agua y de hecho así funcionaron, pero nunca pensadas para unas lluvias extraordinarias durante tanto tiempo entre el 78 y el 85, fue un periodo muy llovedor y bueno, las lagunas se fueron llenando y pasó lo que pasó en el 85. Y a Pecuén le tocó la de perder porque lógicamente era el pueblo más pequeño, el pueblo que estaba al final de todas estas lagunas, los pueblos arriba, llámese Guaminí, era una cabecera de distrito, pueblo poblado, 3.000, 4.000 habitantes, 5.000, bueno, ahí ya entran los juegos políticos, decisiones y lógicamente la falta de la improvisación y la falta de obras. Gastón, yendo un poquito más para atrás, en la época de esplendor, elegido este punto por
europeos que llegaban aquí por la calidad del agua, ¿no? Digamos, era un complejo turístico que brindaba todo esto. Mira, en el pueblo se fundió en 1921, pero ya 20 años antes la gente venía a Carué, y Carué fue el origen del turismo termal, Claro. de los primeros destinos termales del país, donde la gente venía realmente a curarse, a darse 15, 20 baños mensuales, donde los tratamientos eran totalmente naturales y los beneficios eran muchos porque, bueno, la medicina no estaba al nivel que ha alcanzado hoy. Y eso desarrolló, digamos, un balneario muy valorado por la gente porque funcionaba realmente. En 1927 se inauguró el complejo termal más importante de Sudamérica, a orillas de Pecuén, que se llamaba Minas de Pecuén y que funcionó de manera espléndida, pero siempre complicado por esta situación geográfica y natural que era lagunas se secaba. Cada tantos años ingresaban ciclos secos que duraban 20 o 30 años y el agua era difícil, diríamos, de manejar porque se iba lejos de los balnearios, se iba lejos del complejo. Entonces siempre estaba ese pedido de, che, solucionen un poco este problema. De todas maneras, era toda una revolución, porque si vivían aproximadamente 1.500 y después en el verano llegaban entre 20 y 25.000, era impresionante, ¿no?, el movimiento que había. Sí, sobre todo en los años 70, digamos, Pecuén tuvo dos etapas. La primera fue la etapa, diríamos, de la gente adinerada que venía de Pecuén, como era normal en todos los destinos turísticos, porque no existía la clase media, y a partir de los años 40 y tantos, 50, hubo una reconversión y Pecuén se convirtió en un balneario popular, un balneario donde venía la gente de tercera edad mayormente, y en los años 70 hubo otra etapa dentro de esta última, que se apuntó a la diversión, a la juventud, y es por ahí las imágenes que andan dando vueltas, de la pileta, estamos viendo, de los espacios y demás, exactamente. Y es el Pecuén de 25.000 personas por temporada, con una capacidad instalada para 5.000 plazas, que era una enormidad, vivían 1.200 habitantes estables. Impresionante. Y todo funcionaba alrededor de esa actividad, al punto de que era considerada la tercer cosecha. Nosotros vivimos en una zona rural, agropecuaria, que se trabaja con dos cosechas, diríamos, que es la fina y la gruesa. Y el Pecuén para nuestro distrito era la tercera cosecha, porque en 2 o 3 meses se inyectaba un volumen enorme de dinero de distribución directa, que, bueno, beneficiaba grandemente a todos, porque había muchísimo trabajo para trabajadores, desde cocineros, mucamas, parqueros, de lo que el turismo genera, diríamos, de manera rápida en la economía. Gastón, y ahora, digo, conociendo esta parte de la historia, la época de esplendor, atravesando la tragedia, ¿se puede ir a Villa Pecuén? ¿Ya es otro el panorama? ¿Cómo es el ingreso, por si hay alguien en la zona que todavía no se acercó? Bueno, vale aclarar que Carué arrancó de cero como en 1900, a partir de la fundación de Pecuén, y ha sido un camino largo de casi 40 años de intentar recuperar la actividad turística. Vamos por ese camino, a paso lento pero firme, y las ruinas desde hace más o menos 15 años son un atractivo fundamental del turismo, de la laguna, de los hoteles, del complejo termal que se ha hecho. Las ruinas hoy son visitadas por miles de personas, se filman películas, se filman documentales, hay videoclips, bueno, son casi un escenario apocalíptico cinematográfico, y realmente vale la pena no solamente conocer las ruinas, sino intentar comprender lo que se sufrió y lo que se perdió. Gastón, muchas gracias por atender a Canal 7, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en cualquier momento. Gracias. Gastón Partarrieu, director del Museo de Pecuén.